Eso es de Sentido Común, un podcast de católicos y para católicos, que busca acercarnos a la realidad por medio del menos común de los sentidos. Es de sentido común. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Suceso, San Antonio María de Claret. Bueno, ¿cómo está, hermana? A todos los que nos escuchan, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de Es de Sentido Común, una sección donde queremos intentar usar el menos común de los sentidos en esta época, que es el sentido común. Estamos hoy con la hermana María Isabel de la Encarnación, que hace parte de la comunidad de esclavas de la Sagrada Familia. Cuéntenos un poquito de su comunidad, hermana, quién es su merced, quién es su comunidad. Bueno, hola a todos. Comenzamos aquí en Bogotá hace el 2017, exactamente, el año 2017, con la primera toma de hábito de las primeras dos hermanas, que somos chilenas. De Chile. Venimos a fundar acá nuestra comunidad porque tiene la particularidad de estar, tiene como la espiritualidad de la liturgia antigua. Entonces, aquí encontramos apoyo en el Instituto del Buen Pastor, Instituto de unos sacerdotes, Sociedad de Vida Apostólica, que aprobada por la Iglesia y todo, que nos apoya en nuestra fundación. Llevamos ya varios años trabajando con ellos, apoyándolos en el apostolado que ellos tienen, catecismos, grupos de niños, formación de la mujer principalmente, y eso como a grandes rasgos. Somos 5 hermanas en este momento. 5 hermanas. Cuando su merced se refiere a liturgia antigua, hablamos de lo que es la liturgia o la misa en latín, sí. Todo este tema. Sí, la misa como era antiguamente. La misa tridentina. Y tenemos como esa espiritualidad particular. Listo. Como el carisma, por decirlo así. El carisma, ok. Y pues como ustedes son de la Sagrada Familia, me imagino que se enfatizan mucho en el tema de las familias, ¿no? La educación cristiana, que es algo que también nos une con nosotros como editorial. Y yo les cuento como una anécdota así particular. Nosotros con las hermanas venimos trabajando hace más o menos unos 4 años, más o menos 5 años. Digamos en varios títulos, en varias cosas, y ahorita pues Dios mediante empezaremos a trabajar también en el tema pues de formación de familias, que eso es como lo que nos une tanto a nosotros como editorial, que queremos llevarles buenos libros y buena formación, y pues las hermanas también que hacen lo mismo. Y hoy vamos a estar hablando de una revistica que nos encanta mucho, que se llama Revista de Educación Cristiana de los Hijos, y es una revista que compila como muchos consejos de educación, ¿no? Entonces yo quiero que hoy hablemos un poco sobre la educación, como en general, como de que se trata una verdadera educación cristiana, católica, ¿no? Una verdadera educación que lleve niños y papás al cielo, que es como el fin de la educación. Digamos que hoy en la crisis que hay, hoy en día, hace poco hablaba con un amigo mío de hace mucho tiempo y yo le decía, bueno, que hace mucho no nos hablábamos, que yo tenía 4 hijos, le estaba comentando. Y él me decía, sí, no, pero difícil la educación. Y yo le decía, sí, claro, en mi cabeza tenía el concepto de educación, la que yo entendía. Y así, pero bueno, Dios provee, no sé qué me decía. Sí, claro, porque es que, imagínese, colegio caro para todos. Y porque tiene que ser un buen colegio, ¿no? Y una universidad, pues yo no sé cómo usted va a hacer. Y yo dije, claro, la gente no entiende muy bien el concepto de educación. Entonces no sé si la hermana nos podría ayudar un poco a entender el verdadero concepto de la educación como se entiende cristianamente. Sí, ahora pensando en lo que íbamos a hablar en este momento, yo pensaba en esa queja que tanto hay en la sociedad, ¿no? Educación gratis. Sí, educación gratis. Educación gratis. Yo decía, pero la educación comienza por la casa y en la casa la educación es gratis. Sí, sí, claro. Entonces, y también me acordé, esta revistita lo dice bastante, más que se basa prácticamente en la encíclica del Papa Pío XI, Divini Ilius Magistri, que es acerca de Pío XI, acerca de la educación de la juventud, pero se aplica a toda edad.
Entonces, desde hace muchos años que yo tengo grabado en la cabeza la definición que da Santo Tomás acerca de la educación, y que la verdadera educación como tal se identifica con la educación cristiana. Entonces, ¿qué es? Para que se la aprendan también, la educación es la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre, en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Un poquito Esa es difícil la de entender, definición. pero buenísimo. Pero si la explicamos rápidamente, Sí. conducción, conducir. Promoción, elevar. Ujú, De la prole, de los hijos. ujú, Al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, ¿sí? ujú, Al hombre, al ser humano, no a los animalitos, claro. al ser humano. En cuanto que es hombre. ¿Qué es? ¿Cuál es su fin? El estado de virtud, Ujú, ¿sí? ujú, Entonces, esa es la verdadera educación. Yo como papá, mamá, conducir a mi hijo, elevar a mi hijo, elevar sus pensamientos, sus deseos, su todo, como hombre. Hombre, entiéndase, ser humano, Ser varón y humano, mujer. varón y ¿sí? mujer, sí, 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 sí. ¿Y a dónde lo voy a conducir? ¿A dónde lo voy a elevar? Pues a su estado perfecto para lo que fue creado. Ujú, ¿Qué es el estado de virtud? ujú. Eso es como la definición clásica. Magnífico, sí, porque hoy digamos que a veces nosotros que digamos tratamos un público como muy católico, obviamente, que con deseo de formarse, que a veces ni siquiera conoce los conceptos básicos, digamos, por Ujú, ejemplo, la virtud. Y la gente ujú. dice, oiga, pero ¿qué es virtud? O sea, ¿cómo puedo llevar a la virtud a mi hijo? Pero no entiendo, listo, los voy a llevar, pero ¿a dónde? No entiendo qué es virtud. ¿Qué sería virtud, hermano? Sí, en pocas palabras es acostumbrar al niño, es ayudarlo, crearle el hábito de hacer las cosas bien, ¿sí? Ah, En ok. pocas palabras, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Es un hábito, la virtud es un hábito, entonces se adquiere, ¿sí? Si bien recibimos algunas virtudes infusas en el bautismo, la fe, la esperanza y la caridad, y todas las demás virtudes también, pero al ir haciéndolas hábito, pues se van forjando más en el alma. Entonces, por eso la educación consiste en eso, consiste en conducir al niño a esas virtudes, o sea, a la fe, a la esperanza, a la caridad, a la prudencia, a la humildad, etc. Mm, Conducirlo, llevarlo, ayudarlo a caminar, ¿sí? Va a llegar un momento en el que él va a tener que caminar solo, ujú, pero ya va a tener la base dada por la familia, por ok. la mamá principalmente y el papá también, obviamente. Sí, claro. Porque yo pensaba hace poco, veía pues diferentes tipos de pedagogías, ¿no? Que hoy en día inundan internet y que muchas mamás católicas que buscan educar bien a sus hijos, sobre todo, digamos que educarlos en la virtud, pero hay muy poco sobre el tema. Y eso fue una de las cosas que nos inspiró pues para poder pues sacar ese tipo de contenido Ujú. para que sea como una guía y una luz en medio de esa búsqueda. Y hay educación positiva, hay educación, bueno, la mayoría de los tipos de pedagogías hoy están basadas como en Freud Mm, y son principalmente pedagogías que no buscan el cielo. O sea, mm, buscan muchas, las que son más conservadoras, buenos ciudadanos, entre ujú, comillas, ¿sí? Como ujú, solo buenos ciudadanos, naturalmente, ujú. ¿sí? Y otras que buscan, yo no sé qué buscan, no creo que nada, no mucho, buscan solo exacerbar o que sean felices supuestamente los Ujú, niños sin ponerles límites y etc. Digamos que para uno poder empezarse a guiar, obviamente con las buenas lecturas, pero digamos que hay muchas cosas que los papás no entendemos, porque me incluyo dentro de eso, yo tengo niños también pequeños, y uno dice, la preocupación primera de mi esposa cuando apenas empezamos fue, ¿cómo educo a mi niño desde que estaba lactando? Y ujú, pues uno se preocupa porque no sabe cómo hacerlo. Digamos que hay varias de las etapas diferentes que hay de la educación, se debe corregir diferente a los niños ujú. según cada etapa, si es bebé, si es así, no sé, cómo... Sí, claro, en este camino de conducir al niño, de elevarlo, hay que, y como sigue después la definición que les daba, al hombre en cuanto hombre, entonces al niño en cuanto niño, al joven en cuanto joven, al adolescente en cuanto adolescente, y bueno, ya de 18 para arriba al adulto, ¿no? Sí. Que nunca se termina de educar a un hijo en el fondo, aunque Mm, tenga 40 o 40 50 años, años. nunca se Mm, termina de educarlo. Pero claro, hay que tener en cuenta muchas cosas, entonces conducirlo, conducirlos de acuerdo a su edad, de acuerdo
a su forma de pensar, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a, pues, a cómo es ese niño en particular. Hay muchas corrientes, sí, pero ya sabemos, el Papa lo dice en la encíclica, aquí la revistica lo resume bastante bien, que es conducirlo, promoverlo al estado de virtud, al estado en cuanto hombre, en cuanto ser humano, ¿sí? Conocerlo como ser humano, conocer sus cambios, conocer todo como es el ser humano. No es una educación naturalista, simplemente, sino que hay que conocer al sujeto al cual voy a educar, Claro. ¿sí? Entonces, conocerlo como es y todo sus características. Y con eso lo voy conduciendo. No es lo mismo conducir a un hijo, o no es lo mismo, por ejemplo, conducir un 4x4 que conducir un mini, digamos, sí. un tochquito. Entonces no es lo mismo, tengo que conocer cómo es cada auto. Claro. Un ejemplo un poco burdo, pero Sí. se entiende. Sí, claro. Para con los hijos es lo mismo. Claro. Tengo que conocerlos como son, tengo que conocer cómo es el ser humano y con eso lo voy dirigiendo. Y es que hoy, digamos que ese es, yo creo que es el principio, empezar a conocer al hijo, y hoy los papás no. Lamentablemente no. Lamentablemente, pues tienen que salir a trabajar muy temprano, mamá y papá, etcétera. Pero hay que intentar hacerlo en la sociedad en la que vivimos, con las cosas que tenemos, hay que intentar hacerlo. Hay que intentar suplir de alguna manera, digamos, esos tiempos que a veces no tenemos. Pero para las mamás que pues tienen la gracia de estar en casa, de estar con sus hijos, de tenerlos desde bebés, etcétera, aprovechen. Hay que aprovechar eso para conocer a los hijos, para conducirlos, para elevarlos, para desde pequeñitos hacerles ver lo sobrenatural. Y como les digo, o sea, el Papa lo dice, la verdadera educación es la educación cristiana, porque es la que me eleva. No es la que me deja simplemente en el plano terrenal, Claro. de ser un buen ciudadano, de ser una buena persona, que también lo tiene que ser un niño, obviamente, un niño católico. Pero no es simplemente ese plano natural, por decirlo de alguna manera, o material, no sé, eso. Sí, porque hoy, hace poquito un amigo me decía, es que el colegio se convirtió como el parqueadero de los niños, ¿no? Y van y dejan a sus niños, y cuando salen le buscan deportes en donde estar para tener el menos tiempo posible con ellos, tanto que cuando crecen se dan cuenta que no los conocen. Es que hay una crisis en todo. Hay una crisis en el matrimonio, hay una crisis en la sociedad entera. Entonces, claro, los niños, yo le digo también eso a las mamás en las clases con las niñas ahí en la capilla, que uno viene aquí y de hecho uno es el Estado, son ayudas, ¿sí? Son ayudas. La iglesia nos ayuda mucho en lo que es la formación de nuestros hijos, pero a los padres es a quien se les va a pedir cuentas, ¿sí? Papá, mamá, se les va a pedir cuenta de la educación de los hijos. Y por eso me dio mucha risa pensar en eso, que la educación que los niños reciban en la casa es gratis, en el fondo. Claro. Entonces, ahí la tenemos, hay que aprovecharla, hay que sacarle el jugo, digamos, en ese sentido. Y bueno, después vendrán ya a mamás que tengan hijos grandes, que de pronto no han conocido como esta riqueza de educar a los hijos desde pequeñitos, uno como mamá o la mamá. Hay que sanar algunas cosas para que pues, el niño pueda, o el adolescente pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo. Pero claro, al niño no se le educa con dándole pantallas, dándole, digamos, cosas que no son el otro ser humano que tiene que abordar a este pequeñín ser humano al cual tiene que elevar, digamos, y el que tiene la responsabilidad de hacerlo. La pantalla no tiene la responsabilidad de educar a mi hijo. Claro. ¿Sí? Y muchas veces los dejan a merced de esto, pues evitando. También yo pienso que culpa un poquito como a la pereza, porque muchas veces nosotros pues nos da pereza educar, porque educar pues implica tener confrontación, implica esfuerzo, sacrificio de parte de uno, y pues no es fácil. Y hoy en una vida que nos quiere vender todo muy cómodo, por eso ya la gente no quiere tener hijos.
porque implica, no digo yo educarlos como tal así, pero sí implica, digamos, no sé, cambiarlos. Eso Mm, ya la gente, según una estadística decía que ya la nueva generación no quiere tener ni siquiera perros, mm, sino ahora quiere tener es gatos, porque es que los perros los tienes que sacar. claro. Y el gato no, el gato se limpia solo. Por mucho tendré que limpiar una vez al mes Ujú, donde van y hacen sus ujú, necesidades. Entonces digamos que sí hay cierta crisis evidentemente en la familia y ujú, pues obviamente de ahí emerge a toda la sociedad. Pero digamos que hay ciertas costumbres que muchas veces no nos damos cuenta, inclusive como familias católicas, que son costumbres que son mundanas. No sé, por ejemplo, a veces los niños son educados en una capilla, en un grupo, etc., que quieren hacer las cosas bien, pero no miran mucho el colegio, por ejemplo. ujú, No sé, que yo lo he visto mucho que creen como que los niños son buenos como por sí mismos, o sea, ujú, porque los ven rezando de pronto, porque saben algunas oraciones, pero no les evitan las malas amistades. ujú, No sé si eso debería hacerse, cómo debería hacerse, especialmente en las familias, ¿no? Porque en las ujú. familias, no sé, mucha gente vigila a sus hijos en otras familias, en otros lugares, pero en las familias de Sí, su propia familia no. sí, pasa eso en el ser humano. Lo decía nuestro Señor, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Exacto. Pero aquí la revistica a mí me parece muy interesante porque indica bastante el tema de la autoridad. El problema de la autoridad se titula. Entonces, hay un problema de autoridad y hay que buscarle una solución. Ya lo sabemos que hay un problema de autoridad en toda la sociedad, En digamos, toda la sociedad, claro. todos nuestros países de Latinoamérica y todo, pero aquí dice la revistica, lo cito para tomarnos de eso. La autoridad exige mandar con firmeza, reprender y corregir cuando es útil. Ujú, Y ahí lo desarrolla bastante. Pero no hay que temer el corregir, ujú, porque es mi deber, estoy conduciendo a mi hijo, no hay que temerle a la corrección. Hay que temerle a cómo hago esa corrección, ujú, ¿sí? Entonces, si la hago airado, si la hago con un mal espíritu, obviamente esa corrección no va a surtir efecto. ujú, Pero si la hago haciéndole ver al hijo que es por amor de él, que es por amor de Dios, que es para su bien, etcétera, etcétera, se va a ver de otra manera. De pronto el niño le va a doler, ujú, porque le duele. Pero no importa, no hay que temerle a eso, ¿no? Lo mismo que cuando se cae, pues le duele, después se levanta y sigue adelante, ¿no? Hay que ujú, enseñarlo a tener fortaleza en ese sentido. Entonces, no hay que temerle a la corrección. Las malas costumbres que se hayan adquirido, pues como se adquiere una virtud con hábitos, pues hay que quitar esos hábitos para que hicieron que yo tuviera unos malos hábitos, ujú. que son lo contrario, el vicio, ¿no? Que eso es lo contrario a la virtud. Absoluto. Entonces hay que quitarlos, ¿no? Ujú, Hay que quitarlos poco a poco, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Porque a veces pasa que hay muchos matrimonios que tienen hijos grandes y pues ahora empiezan a conocer estas cosas, estos libritos, estas ayudas, y quieren de una vez tener, ¿cómo se dice? Tener resultados de una ujú, vez, rápido, y que el hijo de una vez vaya derechito por el ujú, camino, y pues las cosas no son así. claro. Como arte de magia, no. Con paciencia, pensando en que voy conduciendo. Cuando conduzco, pues voy a más velocidad, a menos velocidad, pongo el freno, quito el freno. Entonces, tengo que hacer lo mismo en la educación de mis hijos, ¿no? Ujú, Si me voy enterando recién cómo tenía que empezar esa educación desde bebé, ¿sí? Entonces, esos malos hábitos hay que ir quitándolos también poco a poco, ¿sí? ujú, Quitarlos poco a poco. Si me doy cuenta de algo, pues ya reflexiono, voy y ir quitándolo poco a poco, poco a poco. Pero lo bueno de esto es que si me doy cuenta es una gracia enorme de ujú, darme cuenta de que es un mal hábito que yo tengo o que mi familia tiene. ujú. Y lo voy quitando poco a poco, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia. Digamos que la corrección, yo creo que la revista Educación Cristiana lo dice, pero hoy se habla mucho de el golpe, porque el golpe o se ha ido como a los extremos, ¿no? O uno es que todo el mundo grita golpe, 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 los niños se corrigen a punta de golpes y punto, lo que acá llaman en Colombia chancla. Mm, Y eso yo creo que en Hispanoamérica está igual, o sea, todo el mundo mm, dice como no, esa es la forma a la antigua, ujú, chancla, y eso es lo que funciona.
Y está el otro extremo que dice no hay que tocarlos, ni hay que gritarles, ni validarlos, hay que validarlos solamente. El golpe, sí, no, cómo, con frecuencia, ¿cómo se haría? Pues lo que uno ha leído por ahí es que eso, como acabamos de leer también, ¿no? Repasemos otro poquito. Dice, la autoridad exige mandar con firmeza, reprender y corregir cuando es útil. Una reprensión con una chancla no creo que vaya a dejar al hijo o al niño postrado en cama. Sí, claro, no. Para nada. Yo creo que a todos nos dieron alguna vez un chancletazo, que nos sirvió para enderezar el camino. Pero obviamente todo con la prudencia que se debe tener, ¿no? Estamos conduciendo, dirigiendo a un ser humano. Obviamente a un ser humano, niño, pequeñito, mediano, grande, como sea, pero es un ser humano. Entonces, toca dirigirlo de acuerdo a su edad, de acuerdo a cómo está. Y si se le tiene que dar un chancletazo o un palmazo, pues no se van a frustrar. No se van a... Porque el miedo es que se frustren. No, para nada. O sea, sabiéndolo hacer, como les decía antes, eso puede ser medicinal. Puede ser medicinal. Nosotros todos los días con Dios nos caemos y nos damos chancletazos a nosotros mismos con nuestras faltas, con nuestras cosas. Pero no por eso nos frustramos, sino que vemos que tenemos un Padre misericordioso que nos va a perdonar, que nos va a seguir amando, ¿no? Entonces, a un niño si se le da un palmetazo es hacerle ver también el amor de Dios en eso, que es como cuando nos caemos y desobedecemos o qué sé yo, y Dios nos está corrigiendo de esa manera. Por eso todo tiene que ser mirando hacia arriba, ¿sí? Mirando hacia arriba, conducción, promoción, hacia arriba, promover. Entonces, si le hago ver al niño lo grande, que vamos hacia Dios, pues el chancletazo no va a doler tanto. Claro, no duele tanto. Sí, porque es que hoy en día está el miedo de frustrar al niño. Esa frase que dice, sana tu niño interior. Que uno muchas veces, inclusive, entre todo este mundo de información, cae en eso, ¿no? No, yo no quiero dañar a mis hijos como a mí me dañaron. Y tal vez es que tuve un papá muy rígido, tal vez tuve cosas que antiguamente ni siquiera se preguntaban, ¿no? Me parece que también es por el exceso de información de un lado y de otro, no digo, ¿no? La virtud está en el justo medio, ¿no? Sí, correcto. Y en la educación es lo mismo, porque se lleva la virtud, es el justo medio. Entonces, digamos que en ese sentido es como muy diciente que también hay que ver mucho la intuición de la mamá, ¿no? Porque en parte, digo yo, es algo, decía el doctor Antonio Caponeto, que la intuición era ese sexto sentido que llaman, era dado por Dios. Y que a veces, pues como el hombre no lo tiene, lo ridiculiza un poquito en el sentido de que ridiculiza algo que no puede ver ni sentir, pero es algo dado por Dios. Pero digamos que una intuición tiene que ser acompañada de la razón, ¿no? No tampoco dejar volar la imaginación. Pero sí tratar de desarrollar, y pienso que se desarrolla más cada vez que una mujer es más mamá, más conoce a sus hijos, más... o con las hermanas, no sé, es igual, cuando está con sus hijos, porque ustedes también tienen hijos espirituales, pero los tienen, entonces creo que va desarrollando más esa, digamos que esa, no sé cómo decirlo, es algo nato que es dado por Dios, ¿no? Pero digamos que estas cosas que vemos siempre son como un poquito difíciles de asimilar en nuestro tiempo. Por ejemplo, el hecho de las pantallas que usted hablaba hace un momento, y decía, bueno, ¿se pueden prohibir las pantallas? ¿Son buenas, malas? ¿Cómo las ve? Es que está dentro del deber de los padres, o sea, uno y así con, digamos, pantallas, digamos, carros, digamos, un arma de fuego, por ejemplo. Sí. O sea, un arma de fuego no se le da a un niño de 2 años, digamos. Exacto. Y una pantalla hoy en día, en nuestro siglo que vivimos, es como un arma de fuego en la mano de un niño. Entonces, claro. O como un cuchillo en la mano de un niño. Entonces, si se pueden prohibir, pues yo creería que se pueden prohibir. Porque, digamos, hay que mirar la edad, hay que mirar todo, ¿no? Si ya el niño es grande, sabe discernir lo bueno y lo malo, 18 para arriba, etc. Y es necesario también que tenga algo así para comunicarse de alguna manera,
podría ser. Pero a un niño de 2 años para que se quede tranquilo mientras yo converso con las amigas o mientras yo estoy haciendo no sé qué o viendo la novela o darle un teléfono o lo que sea, pues no es recomendable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Porque ya está comprobadísimo eso, hay estudios hechos con todo eso de que se le desarrolla se desarrollan ciertas cosas ahí en su cerebrito y también se atrofian ciertas cosas en el cerebrito, entonces, del niño pequeño y todo. Entonces, eso ya está comprobado y ya se sabe y es un error que lamentablemente se comete mucho, ¿no? Entonces, se le dan otras cosas para que el niño se entretenga. Otro tipo de juguetes, otro tipo de cosas que le ayuden a desarrollar habilidades, ¿sí? Ahora el niño tiene más desarrollados los dedos, estos 2 dedos, Sí, que otra cosa. sí, sí, Entonces, sí. y llega a primer grado, a segundo grado, tercer grado y sigue hacia adelante y no sabe bien leer, no sabe bien sumar, no sabe bien dividir, no sabe bien, etcétera. O sea, digamos que esas cosas se pueden prohibir, sí, está dentro del derecho de De los los papás por papás. educarlos, claro. Claro, sí, porque hoy en día bueno, muchos tienen ese temor ya con niños grandes. Bueno, niños, Sí. digamos, niños Mm. que ya lo hicieron, lo que su Ujú, merced decía, ya, digamos, lo dejaron en algún tiempo y ahora quieren ujú. quitarlo y a veces se rompe la vara mucho, pues puede manejarse, no sé, horarios, me imagino. Se puede manejar, claro, Horarios, de yo distintas veo que usted formas. está viendo, Ujú. porque es que hoy en día ni siquiera les dejan ver el celular a los papás. Sí, el tema de la vigilancia es muy importante. O Ujú, sea, alguna vez leía por ahí en algún libro para las mamás que una de los deberes principales de la educación de los hijos es la vigilancia. ujú, O sea, la vigilancia en todo. Hay que dejar al niño que crezca y que pues sea capaz de valerse por sí mismo. Eso es totalmente razonable. Pero está dentro de mi deber el vigilar lo que mi hijo hace, porque pues no lo quiero dejar que caiga en un pozo sin fondo. ujú, Entonces, vigilar las amistades, vigilar lo que ve, vigilar. Ahora hay muchas cosas también de ponerle llave, ponerle clave a las mm, cosas, pues sí. pueden usarse esos métodos también. Ujú. Pueden haber horarios, ciertas plataformas que están vedadas para ellos, etcétera. O Ujú, sea, y también tienen que tener en cuenta los papás de que hay mucha gente que busca a los niños a través de estos métodos para captarlos y para, digamos, hacerles daño. claro. Entonces, a uno también le pasa, a veces llegan llamadas, mensajes, cosas Ujú, a los celulares que uno dice que ujú, quieren buscar estas personas con estas cosas. O uno entra a una plataforma para ver algo y le aparece una imagen ujú. fea o qué sé yo, contra la virtud. Y bueno, mi hijo puede también tener esta dificultad. Entonces, dentro de los deberes de los padres está Vigilarlos, el claro. vigilarlos. Sí. Sí, porque hay un padre que nos ayudó en la formación y él decía que, no recuerdo si era su mamá o alguien, decía, ¿dónde puedo ir? Decía, donde mis ojos te vean, decía Ujú, el padre. ujú, O sea, donde mis ojos te vean es donde yo pueda verte. ujú, ¿Qué estás haciendo? E inclusive, yo le decía, yo ya lo he contado en otro podcast, pero le decía que yo tengo un amigo, tiene 8 hijos, tiene él, y yo le decía, él parece un fantasma. Él está detrás y parece que nadie lo ve y está entre los niños viéndolos a ver qué es ujú. que no es una vigilancia, sí, como Como posesiva, opresora, claro. opresora, Sí. como ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? No, no, Ujú, no, es como decía Don Bosco, como que me vean sin que me vean, o sea, ujú, como estoy Dios. como Dios, Ujú, exacto, como Dios. ujú, Para saber qué están diciendo y si hay algo, pues prevenirles, que es ujú. la prevención es lo más importante y la vigilancia. Sí. Pero la vigilancia está en estar pendientes, Ujú. En estar. en estar, porque Ujú, el problema es ese, es que a veces se dejan sueltos ujú, y no están y muchos de los casos de pérdida de la pureza, de pérdida de ujú, la virtud, inclusive de malas conversaciones, etcétera, están cuando con la persona que menos se pensaba ujú, y en los lugares que menos se pensaba ujú. porque se creían seguros. Por eso la vigilancia Sí. en cualquier lugar me parece que es súper importante. En este libro ¿cómo se llama? La Madre según el corazón de Dios, Sí, que es muy bueno también. excelente. También habla algo ahí, sobre todo de las niñas.
Yo se lo contaba, claro, a las niñas que tenemos y a las mamás que tenemos en formación, ¿no? Que cómo se conoce una niña virtuosa, una niña así, a la niña que es de casa, a la niña que está junto a su madre. Mm. Es muy bonito eso porque muchas veces los hombres buscan, obviamente, ¿no? El que se quiere casar, el que está llamado al matrimonio, busca una muchacha buena, Ujú. pues sana, con virtud, Ujú. que vaya a ser la madre de sus hijos. Ujú. Esa es lo que debería buscar un buen hombre, Buen ¿no? hombre. ¿Y dónde lo va a encontrar? Pues ahí decía el libro, junto a su mamá. Entonces, Junto a su mamá, porque la mamá es la que le está enseñando, la que le está aprendiendo a crecer en esta vida, ujú. a ser esa buena mujer que va a buscar ese buen hombre y que se van a encontrar y van a formar una buena familia. Claro. ¿Sí? Entonces eso es muy importante también. Y naturalmente cualquier hombre, yo creo que ningún hombre así sea mundano, digamos, para casarse no va a Ujú, buscar la mala mujer, ujú, jamás. ujú. Dice, no, no me conviene, Claro, porque es natural. Y siempre va a buscar, sí, lo que llaman la niña de casa, ¿no? La claro. mujer de casa, la niña de Ujú. casa, que eso se ha Perdido mucho. perdido Ujú. y la gente ya, la misma sociedad, yo creo que el demonio obviamente hace que esto se denigre mucho, es decir, Ujú, se hace ver como tonto el tema de la niña de ujú. casa, Claro. cuando es lo bonito, lo virtuoso tener una niña que es de su casa. Y Ujú. eso es lo que uno busca, más un hombre católico que dentro de mis amigos que se quieren casar dicen, ¿dónde encuentro? Yo le digo, vaya a la iglesia. Allá donde se forman esas niñas, Sí. allá puede encontrar un bueno, pero tiene que ser un buen hombre, no tiene que ser Ujú. cualquiera. Ese es el problema. Había un padre nos decía, un dicho, no sé si aquí se dice, matrimonio y mortaja del cielo bajan. No ¿Qué lo había significa escuchado. eso? Que si quiero un buen matrimonio, si quiero una buena esposa, un buen esposo, y si quiero morir bien, mortaja es bien, Mm, para bien morir, lo encuentro en Dios, lo encuentro en la oración, lo encuentro de rodillas. ujú. Si quiero encontrar una buena mujer, un buen hombre, formar una buena familia, lo encuentro de rodillas, rezando. Rezando. Y rezo en la iglesia. Y ahí es donde también voy a encontrar quizás a otra que está pidiendo lo mismo y Sí, Dios sí, nos va a sí. unir, los va a unir, ¿no? Claro, claro. Sí, porque hoy muchas, inclusive muchas muchachas solteras y muchachos solteros que se vuelve como entre comillas, el cupido, ¿no? Decir, ay, este con esta de pronto funciona. Ujú. Pero sí, principalmente es Dios el que da la Ujú. gracia y Sí. entender que uno debe, o sea, Dios le tiene, si lo tiene uno para casarse, Dios le Ujú. tiene quién es el que debe Ujú. casarse, solo hay que ser fiel, o a veces no sé, Ujú. a veces las circunstancias. Sí, pues ahí Dios a cada uno le tiene Hay su... un libro muy bueno que se llama La muchacha en el noviazgo, Ese que es. habla mucho sobre el tema de Ujú. cómo escoger un buen esposo, un buen Ujú. hombre para compartir toda su vida, porque es lo más importante, como el padre decía, lo que se es en el noviazgo es lo que se es en el noviciado Ujú. para la religiosa, es lo que Ujú. lo que es el noviciado para la religiosa o el religioso es lo que es el noviazgo para el Ujú. casado. Claro. Así se va a ver. Si usted es Ujú. buen novicio, va a ser un buen religioso. Si usted Ujú. es muy bueno en su noviazgo, va a tener un buen Claro, matrimonio. claro que sí. Pero para eso hay que prepararse, me Ujú. imagino yo. Sí. Digamos que todos queremos como buscar una vida cristiana, una vida real como familia, como mamá. Pero a veces pasa que los papás no son muy piadosos. Mm. Y eso yo creo que pasa mucho. La mamá es muy piadosa, quiere educar a sus hijos en la virtud, pero los papás no. ¿Qué hacer? Una vez, pues como le decía antes a Carolina que hablábamos, no hay recetas mágicas, ¿sí? Ujú, En todo esto no hay recetas mágicas. Pero había un padre que me decía una vez también, los hombres rezan como hombres, ¿sí? ujú, Normal, hay esposas a veces que quieren que los esposos recen como ellas, ¿sí? Como ellas, como reza la novena tal, el rosario tal, después la devoción tal, no sé qué. Puede que el hombre no rece sino el rosario, por ejemplo, ujú, de camino al trabajo o de vuelta del trabajo, pero reza como él es, como hombre, ¿sí? ujú. Sí, eso sí, tiene que dar, obviamente porque es la cabeza del hogar, Claro. ejemplo, ¿no? Ejemplo de devoción, de virtud, sí, de rezar también y todo,
pero como hombre, ¿sí? Las mujeres, por favor, no pretendan hacer que su esposo sea como ellas, porque Así no es. lo van a lograr, ¿sí? Sí. Entonces, no, él va a dar su ejemplo cuando rezan en familia antes de comer, después de comer, cuando rezan en familia, ojalá el Santo Rosario en familia, que lo dirija él, o que pues, lo puede dirigir también la mamá, pero ojalá también él. En esos momentos él va a dar ejemplo de su virtud y todo. El que no la tiene, el que la tiene debilitada, el que la tiene, pues no le han enseñado quizás, porque nuestras generaciones, pues viene una decadencia, ¿no? En ese tipo de cosas. Entonces, el que no la tiene y se da cuenta que la tiene que tener, pues de pronto haga un retiro, haga un retiro de hombres, digamos, donde haya solo hombres, renuévese en ese sentido y sea así el ejemplo de su familia, para su familia, para sus hijos. Y la mujer que tiene un esposo que todavía no se da cuenta, digamos, de estas cosas, que son tan necesarias, pues rece ella por él. Rece ella por él, por su conversión, ejemplo de Santa Mónica y muchas otras. Rezar por él, no cansarse de rezar, siempre por la conversión del esposo, si el esposo está un poquito dejadito de la oración. Pero eso, o sea, no hay que pretender de que el hombre rece como reza la mujer, porque él reza como hombre, ¿sí? Muy En ese bueno. sentido. Está el libro de Santa Mónica, que también es un libro muy bueno con la novena, para poder saber más o menos cómo actuó Santa Mónica, que es de San Antonio de Claret. Y él deja como, o sea, hace una biografía muy práctica de lo que hizo con San Agustín y con su suegra, que creo que logró convertir a su suegra, que eso es el karma de las señoras. y a su esposo, y después a su hijo. Y pues ella, una mujer santa, ¿no? Digamos que para terminar, hermana, ¿cómo nos podría decir qué tenemos que hacer para vivir una vida o cultivar una vida cristiana real, sincera, dentro de la familia? Pues pensaría yo, vuelvo a decir, no hay recetas mágicas, Sí. pero creo que, y me lo repitió mucho un sacerdote ahora último, que creamos en el poder de la oración, ¿sí? Porque muchas veces tenemos una oración como así, como mágica. Entonces quiero que Dios me dé de una lo que le estoy pidiendo. Y una de las características de la oración es la perseverancia. Entonces, los esposos tienen que estar unidos en Dios, rezar juntos, también rezar con los niños, pero rezar juntos, rezar ellos, ¿sí? Los retiros son muy importantes, los ejercicios, sobre todo los ejercicios espirituales de San Ignacio, que eso renueva, cambia la vida totalmente. Entonces, que haga el retiro el esposo, que haga el retiro la esposa cuando se pueda, porque pues con los niños de pronto chiquitos no se puede tan seguido, pero cuando se pueda, que se haga. Eso va renovando la familia, va renovando el hogar, va haciendo nuevo el amor, porque muchas mujeres a veces dicen, no es que se secó el amor, no es que estamos así, no es que estamos así. No, pues que no lo dejemos secar, renovémoslo. Y quien lo puede renovar es Dios, ¿sí? Es Dios y nosotros colaborando en lo que tenemos que hacer, los esposos colaborando en lo que tienen que hacer. Entonces, la oración, el poder de la oración, los retiros, los exámenes de conciencia. Hay exámenes propios para mamás y para papás, para esposo y esposa. ¿Cómo fui con mi esposo? ¿Cómo fui si fui atenta? ¿Si fui esto? ¿Si fui lo otro? Examinarse, porque hay mucho temor a veces también de examinarse, ¿no? De ver sus propias faltas, pero es muy, ¿cómo se dice? Medicinal el examinarse a sí mismo, el examinarse también como esposos, en qué estamos fallando, etcétera. Y bueno, pedirle perdón a Dios, pedirse perdón también mutuamente, si se ha herido la caridad, eso en todo ámbito matrimonial y no matrimonial, digamos, de cualquier cristiano. Si se ha herido la caridad, pues hay que sanarlo, pedirse perdón, seguir adelante, tomar nuevas fuerzas, etc. Yo creo que, como dice el dicho también, ¿no? Familia que reza unida permanece unida. O sea, cuando se empieza a enfriar todo, hay que verlo como signo de alarma, luces rojas. Y volver a enfervorizarse, volver a calentar ese hogar. Pero la oración es
lo fundamental, le diría yo. Y con eso se va a sanar todo lo demás, la unión, la confianza, etcétera. O sea, los hijos van a ser más dóciles, se van a poder superar con mayor facilidad las dificultades, etcétera. Bueno, muchas gracias, hermana. Yo creo que antes de terminar, de pronto una promoción para los ejercicios de San Ignacio, los que estén en Colombia. El Instituto del Buen Pastor da para mujeres y para hombres separaditos 5 días en silencio, digamos que tratando de hacer son ejercicios que realmente, yo lo digo por experiencia propia, le cambian la vida. Y digamos que uno debe ser promotor de esos ejercicios porque en realidad son los verdaderos ejercicios, ¿no? Fueron dados por Nuestra Señora a San Ignacio de Loyola, Señora, ¿no? San Ignacio. Y acuérdese lo que son, ¿no? Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo, ¿no? Para vencerse a sí mismo y alcanzar la virtud, ¿no? O sea, hay que vencerse a sí mismo en el matrimonio también. Vencerse a sí mismo para el bien común de lo que hablaba usted al principio, para encontrar ese bien común de la familia. Claro. Bueno, hermana, muchas gracias. Bueno. Gracias por su tiempo y gracias. Con mucho gusto.